Esta noche en Desde las Cámaras, lo más importante de las comparecencias en el Congreso de la Unión, también lo más relevante de la agenda legislativa en el Estado de México con el diputado Maurilio Hernández González y lo que contiene el paquete presupuestal 2022 en una entrevista con Asael Santiago Chepi, diputado de Morena. Desde las Cámaras, comenzamos. Uno de los trabajos más relevantes del Congreso de la Unión, sin duda alguna, es el que realizan las diversas comisiones ordinarias, cuyo cuerpo colegiado se encarga de diseñar, construir y enriquecer las normas, leyes y reglamentos que se discuten y eventualmente se aprueban en el Pleno. De ahí la importancia que cada grupo parlamentario representado en la Cámara de Diputados enliste a sus mejores cuadros para integrar las 50 comisiones en las diversas materias que habrán de definirse. Un dato relevante es también el hecho de que por primera vez en la historia del quehacer legislativo, el medio centenar de las comisiones en disputa tendrá una mayor equidad en su reparto. Desde luego, no debemos olvidar que la distribución y definición de quienes ocuparán y presidirán estos cuerpos colegiados estará definido por la representatividad y peso que cada grupo parlamentario tiene en la Cámara. Confiemos en que las negociaciones realizadas por cada uno de los líderes parlamentarios en la Junta de Coordinación Política primero y posteriormente al interior de sus bancadas alcancen los consensos necesarios para proponer a los mejores hombres y mujeres en cada una de las comisiones de acuerdo a su perfil y trayectoria profesional. El país y las circunstancias que vivimos así lo exigen. Ha sido una semana intensa de comparecencias tanto en Cámara de Senadores como de Diputados. En el Senado de la República se llevó a cabo la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, con motivo de la glosa del tercer informe de gobierno. A 3 años del inicio de esta administración, podemos afirmar que el Gobierno de México avanza en la construcción de la paz a través del Gabinete de Seguridad. Bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se trabaja todos los días en la coordinación de programas y acciones entre los 3 niveles de gobierno. La responsable de la seguridad en el Gabinete Federal expresó: México lleva varias administraciones buscando disminuir la inseguridad del país. La única diferencia es que en este gobierno vamos también por las causas que la originan. En la Cámara de Diputados compareció el secretario de Hacienda y Crédito Público. El paquete económico que ha presentado el Gobierno de México está diseñado para continuar la consolidación de un nuevo modelo económico cuya prioridad es la atención de las brechas sociales a lo largo y ancho de nuestro país. Los principales pilares del gobierno actual son el fortalecimiento del poder adquisitivo de la población más vulnerable y de menores ingresos. Quiero refrendar el compromiso del Gobierno de México con la estabilidad macroeconómica y con la prudencia y disciplina fiscal. Mientras tanto, en el Congreso de la Ciudad de México se registró un hecho controvertido, mientras el diputado del PAN, Aníbal Cáñez Morales, promovente de un punto de acuerdo, se encontraba en tribuna. Esto sucedió. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101... Si me permite, diputado. ¿Perdón? Omití el resolutivo. Diputado, ya se pasó un tiempo considerable. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la secretaria al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de ser considerada de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el diputado Aníbal Alejandro Cáñez Morales. Ante tal hecho, la oposición cuestionó. El diputado Aníbal no tenía un reloj y le quitó el sonido sin que hubiera concluido su discurso. A nadie le ha hecho eso. ¿Por qué se lo hace a un diputado del PAN, presidente? De tal manera que yo lo invito de una manera muy cordial
a que efectivamente aplique el reglamento, pero que también al mismo tiempo sea usted respetuoso de los oradores. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al diputado Maurilio Hernández, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado de México. El Estado de México es una entidad clave en la geopolítica del país. Es la segunda con mayor número de electores y además conforma una de las más grandes megalópolis del mundo. Esto conlleva enormes necesidades en servicios y obras de infraestructura. Para ello es fundamental la canalización de recursos presupuestales que beneficien a comunidades enteras. Hay obras de infraestructura que se encuentran inconclusas, así como nuevos caminos y la sustitución de líneas de agua potable y drenaje que son parte de las necesidades del gobierno mexiquense. Para que nos informe sobre las prioridades del Congreso del Estado de México, platicaremos con el diputado Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y además líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso mexiquense. Mira, desde luego que en el ámbito de nuestra responsabilidad está el aprobar el paquete fiscal, que será este próximo mes de diciembre, a partir del cual los diputados tenemos la facultad de poder revisar los proyectos que por áreas ejecutoras, que por organismos autónomos, incluso al nivel de los tres poderes y de los propios ayuntamientos se estará presentando. Nosotros consideramos que efectivamente mucho del efecto negativo que han tenido estos eventos de siniestros naturales, pues tiene que ver con ya el agotamiento de la infraestructura urbana, en muchos casos, la infraestructura de drenaje, de las recepciones que tenemos obligación de ir generando para las aguas pluviales, en fin. Yo creo que es un tema que tiene que ver con revisar a fondo pues toda la infraestructura de servicios y sobre todo generar y modernizar las obras que se requieren para este propósito. Los riesgos que corre la población pues están a la vista y eso es un reflejo de que la instalación que cuenta el Estado de México ha sido rebasada. Estamos nosotros en la perspectiva y desde luego con el propósito de poder orientar el mayor número de recursos para la inversión en la rehabilitación de estas obras y sobre todo también para generar las mejores condiciones de seguridad a los habitantes de todo el estado. Esa es una parte importante de nuestro trabajo en el marco de la aprobación del paquete fiscal, es decir, del presupuesto de egresos. Mira, desde el punto de vista fiscal, nosotros entendemos que el gobierno del estado tiene un grave problema. El principal ingreso del gobierno del estado está en ese impuesto del 3% sobre el trabajo. Entonces, esa es una medida que no se puede tocar desde nuestro punto de vista porque se han perdido de alguna manera un número muy importante de empleos por la pandemia, por el cierre de empresas, obviamente, y desde luego que esto viene generando problemas económicos de alto impacto. ¿Qué es lo que nosotros desde la legislatura hemos venido haciendo? Hemos buscado, desde luego, coadyuvar para que se faciliten los trámites a efecto de que la instalación de nuevas empresas, la inversión en la generación de empleos sea más atractiva para el inversor. Ha habido buenos resultados. Los datos que recientemente el gobernador del estado nos dio a conocer a toda la población, pues hablan de que en este último año pues se ha tenido una recuperación importante en empleos. No suficientes desde luego, pero creemos que si el ritmo lo vamos a incrementando a partir de que haya más facilidades, estaremos en condiciones de que esto levante. En este momento yo te puedo adelantar que el resultado que yo he presentado a mi grupo parlamentario tiene una serie de consideraciones que habré de presentar a la Junta de Coordinación Política
y de lo cual pues se tendrán que tomar algunas otras decisiones. Es decir, si para para la próxima semana nosotros estamos en condiciones de ya aprobar plenamente, con acuerdos de consenso, la integración de las comisiones, estas serán una garantía. Si todavía hay inconsistencias, hay que ser cuidadosos. El tiempo, de alguna manera, el legal, no nos lo vamos a agotar, pero el tiempo político y el tiempo social es el que debemos cuidar, porque nosotros, en vez de resolver un trámite, tenemos que pensar en resolver la eficiencia y la eficacia en el trabajo de las comisiones, y esto solo se da cuando se está de acuerdo. No estamos todavía plenamente acordados, porque, te comento, mi grupo parlamentario tiene opiniones diversas sobre el acuerdo que hasta el momento la Junta ha alcanzado. Son muchas las prioridades de los mexicanos. En el caso concreto del Estado de México, no solo se necesitan obras nuevas, sino el mantenimiento de las existentes, por una parte, y por la otra, crear mejores condiciones de bienestar a 17 millones de mexicanos que viven en aquella región. Por si fuera poco, hay que darle servicios a la población flotante de unos 3 millones de personas que llegan de otras entidades incluidas de la Ciudad de México. El presupuesto que solicitó el gobernador Alfredo del Mazo deberá hacer ajustes a más tardar el 21 de noviembre y existe la conciencia de grupos parlamentarios que se priorizará el gasto social e inversiones para el combate de la pandemia. Se espera que sean suficientes 303,000 millones de pesos presupuestados para el 2022. Y ahora vamos a la entrevista a la diputada de Sinaloa, Imelda Félix Niebla. Esta entrevista la realizó nuestra compañera Claudibeth García. El Congreso de Sinaloa, que fue renovado en junio pasado, enfrenta importantes retos rumbo a la próxima legislatura. La diputada por el PRI, Gloria Imelda Félix, quien ha sido responsable de encabezar la mesa directiva de este órgano legislativo, hace un recuento de los logros alcanzados en la legislatura que ya concluye. A mí me tocó justamente en el año en que presidí la mesa directiva el tratar, el adicionar un nuevo capítulo para las sesiones virtuales, en establecer de manera emergente los lineamientos de cómo íbamos a ceñirnos para seguir con el trabajo legislativo y no paralizar las acciones de esta 63 legislatura. Logros importantes se alcanzaron en materia de paridad. De igual manera, una reforma electoral importante a nivel local, a efecto de garantizar la representación paritaria. Hoy por vez primera, gracias a esa reforma, por cierto, el Poder Legislativo en Sinaloa estará integrado por 23 mujeres y 17 varones, histórico para la agenda de las mujeres y que estoy segura que se traducirá también en mayores beneficios en nuestros derechos. Una prioridad legislativa fue armonizar el camino rumbo a la agenda de sustentabilidad. Participamos también con reformas a la ley de residuos para la prohibición de plásticos, pero también generamos una ley estatal de cambio climático. Esto obligará a las administraciones que están próximas a tomar posesión a, dentro de sus planes municipales y de sus planes estatales de desarrollo, a prever presupuestos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable contenidos en la Agenda 2030. La diputada Gloria Imelda Félix hizo también una reflexión sobre la reelección legislativa. Soy de las 8 diputadas y diputados que vamos en reelección a integrar la 64 legislatura y creo que el tema de la reelección permitirá mucho no interrumpir los avances que el Poder Legislativo hasta este momento ha tenido, sino dar continuidad. Finalmente, habló de los retos que se vislumbran rumbo a la próxima legislatura en noviembre próximo. El tema de la salud es un tema que debemos de hacerlo en estos momentos como una prioridad. La pandemia ha generado problemas en las familias, ha generado muchas situaciones de salud mental al interior de las familias, la violencia familiar ha crecido. El presupuesto, sin duda, será la prioridad. Trabajar de manera inmediata, como lo marca nuestro primer periodo ordinario, en la integración de un presupuesto viable para los sinaloenses, un presupuesto que sirva a la sociedad y que realmente se sienta que desde el Poder Legislativo tenemos un especial interés en que la sociedad alcance los niveles de bienestar necesarios. Desde las cámaras, Claudia Ivette García.
Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque en nuestro regreso vamos a tener la entrevista con el diputado Asael Santiago Chepe, quien es diputado de Morena y con quien vamos a platicar sobre el paquete presupuestal, cómo se van a invertir nuestros impuestos. Esta visión es muy importante, la de que se eficienten bien los recursos, promover una cultura también de la denuncia, porque sí estamos combatiendo la corrupción de fondo. Maestro de la Normal, es diputado ahora, fue líder sindical de la Rebelde Coordinadora. Asael Santiago Chepe, un profesor que destaca, orgullo de Tlacolula y de la Sierra Norte de Oaxaca. Para hablar de educación viene hoy el diputado y siempre lo hace con pasión, por eso es nuestro invitado. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí de regreso en el estudio de Desde las Cámaras y esta noche nos acompaña aquí el diputado de Morena, Asael Santiago Chepe, quien nos va a platicar sobre el paquete presupuestal, cómo y en qué se van a invertir nuestros impuestos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte, a ti y a tu auditorio. Pues un paquete presupuestal muy complejo en medio de una crisis terrible derivada de un problema de salud a nivel mundial, que es la pandemia por el COVID. Vemos un presupuesto en donde se tienen que eficientizar los recursos, es decir, lograr más con menos. Platícanos dentro de la agenda de Morena, cuáles van a ser las prioridades para este paquete presupuestal que empieza ya en estos meses a discutirse y se aprueba en octubre la ley de ingresos y en noviembre la de egresos. Sin duda, como comentas, fundamentalmente el presupuesto, la ley de ingresos y la ley de egresos está enfocado para salir adelante de esta crisis sanitaria. Es un presupuesto post-pandemia que tiene como objetivo fortalecer y reactivar la economía en nuestro país bajo esta visión que ha planteado el gobierno federal, en donde tengamos una recaudación que sea una recaudación que permita transparentar todos los recursos que son de los mexicanos y que puedan aterrizarse fundamentalmente en el tema de la salud, que tiene un presupuesto muy importante de un incremento del 27%, y en el tema de educación también se trata de reactivar la economía con proyectos de inversión enfocados al sureste. Quiero comentarte que yo soy diputado del estado de Oaxaca y se están proyectando ahí las inversiones en el proyecto interoceánico, en los programas. Un proyecto carreteros. Que vale la pena resaltar, ya que es un proyecto, que desde la época del porfiriato se ha venido hablando y nunca realmente se ha aterrizado. Y este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, le está dando prioridad, ya que conecta, la zona de Oaxaca con varios estados, que son Veracruz. ¿Qué otros estados? Platícanos un poco Chiapas, sobre esto. Veracruz, Guerrero, fundamentalmente el estado de Oaxaca en este interoceánico. En el Istmo y acaba en Coatzacoalcos. Así es, en el Istmo de Tehuantepec, fundamentalmente en Salina Cruz y en Coatzacoalcos se trata de fortalecer las vías férreas y como tú comentas, desde hace muchísimos años que habían estado abandonadas, se trata también de fortalecerlo con las dos autopistas que desde hace más de 15 años no estaban concluidas, esas autopistas que van al Istmo de Tehuantepec, a la costa de Oaxaca, que va a permitir reactivar la economía. Una derrama importante en los 3 estados más pobres de Sí, sin duda, los estados que habían estado más abandonados, con más municipios. Oaxaca tiene 570 municipios. Este presupuesto está enfocado a fortalecer la economía, en garantizar que los programas del bienestar tengan un presupuesto garantizado, además también que los municipios tengan un incremento de un 3% a su presupuesto y
Esta visión es muy importante, la de que se eficienten bien los recursos, promover una cultura también de la denuncia, porque sí estamos combatiendo la corrupción de fondo. Precisamente por eso se implementó esta ley de austeridad republicana, que no significa que no se gasten los recursos, sino que se gasten, pero bien direccionados, que se transparenten y obviamente incentivar a la gente que promueva esta cultura de la denuncia y que estos recursos de verdad, insisto, que son de las mexicanas y de los mexicanos, como tú comentaste, derivado de los impuestos, sirvan para fortalecer la economía de nuestro país, salir adelante de esta crisis mundial sanitaria, fortalecer el tema de la salud y el tema de la educación. Esto es el tema del presupuesto y, bueno, este grande proyecto que te va a tocar a ti es impulsar dentro de este paquete económico. ¿Y cuáles son los temas centrales para la agenda de Morena para este periodo, que es el primer periodo ordinario de esta legislatura, que es la legislatura pues, de la transición? Ya estamos rumbo al tema electoral. En la política siempre los tiempos se aceleran y ya estamos como viendo los caminos hacia el tema electoral. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuáles van a ser los 3 ejes centrales en esta agenda para este primer periodo ordinario de sesiones? Bueno, primero estamos trabajando ya de una gran reforma político-electoral. Se trata de fortalecer la democracia, la participación, que las instituciones responsables de llevar a cabo estos procesos de decisión de la ciudadanía tengan toda la garantía hacia la ciudadanía de que están haciendo las cosas bien, reducir los presupuestos. Modernizar el esquema electoral, digitalizando el voto. Sin duda alguna, mayor participación, que inclusive nuestros connacionales puedan ejercer su voto, garantizar que pueda haber mayor diversidad en los espacios como la Cámara de Diputados local, la Cámara de Diputados federal, estar llevando valoración respecto a los legisladores plurinominales, hacer una reducción en ese sentido, el presupuesto de los partidos, sus prerrogativas, toda una reforma electoral. ¿Desde cuándo se ha hablado de disminuir el presupuesto de los partidos y no se hace nada? Pues no se hace porque, pues bueno, hay partidos que no han querido que se apruebe esto, que ya está planteado en la Cámara de Diputados federal, pero hay quienes, pues bueno, tienen una visión totalmente distinta. Sin embargo, yo considero que se debe abrir más a la ciudadanía y que los recursos destinados a los procesos electorales de verdad sean reducidos. Mayor participación de la gente y bueno, yo estoy a favor también de que se analice y se revise respecto a la participación de los legisladores plurinominales. Este es uno de los temas. El segundo tema es consolidar la ley de la energía eléctrica, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, revisar todo lo que tiene que ver con contratos, devolverle a la Comisión Federal de Electricidad toda la autonomía, que sea de verdad una dependencia de los mexicanos, ¿no? Revisar de fondo cómo está todo su esquema de infraestructura y, sin duda, los precios de la energía eléctrica, que no se está en contra de contratos con otro tipo de inversionistas, pero que sí se revise para que generemos esquemas de justicia de verdad respecto a la Comisión Federal de Electricidad. Y otro tema tiene que ver con la seguridad y el tema de la Guardia Nacional y cómo reorganizar todo esta complejidad. Hoy por hoy vemos a la Guardia Nacional en los aeropuertos, en las aduanas, en la franja fronteriza, siendo muy agresiva con los migrantes, tomando funciones que no le deberían de corresponder y que deberían de atender más el tema de la seguridad, que todos los mexicanos, bueno, estamos preocupados ya que se ha incrementado. Sí, se trata de reglamentar todo esto, de delimitar sus funciones, de profesionalizar esta parte que garantice y dé confianza de verdad a las mexicanas y a los mexicanos. Diputado, algún tema personal, alguna iniciativa que sea tu agenda personal. Bueno, yo quiero comentarte que mi distrito tiene 121 municipios. Estamos nosotros trabajando muchísimo por impulsar una ley para las artesanas y para los artesanos. ¿Solo tu distrito tiene 121 municipios? Solo mi distrito tiene 121 municipios, de los 570 municipios del estado de Oaxaca. Estamos
apoyando mucho a las artesanas y a los artesanos, vamos a promover una ley que les dé el reconocimiento, que les salvaguarde su creatividad, ¿no? Vamos a impulsar también que haya un presupuesto destinado especialmente para las artesanas y para los artesanos y que den a conocer todo lo que ellos producen. Mi distrito también tiene muchísimas comunidades originarias. Vamos a impulsar, acompañados de otros legisladores, que puedan ser ellos sujetos de reconocimiento y derecho público, que de verdad lleguen todos los apoyos a las comunidades. El tema gastronómico de Oaxaca, que es un tema... Tenemos en Oaxaca 14,000 pueblos y requerimos que se consolide aún más este proyecto del cual soy parte, de la Cuarta Transformación, y también en el tema educativo vamos a fortalecer muchísimo el reconocimiento a las escuelas normales, fortalecer la educación pública de este país, que sin duda el tema de educación, si se fortalece, es el motor más importante para el desarrollo de nuestras comunidades y de todo el país. Sin duda, infancia es destino y depende mucho del progreso de un país, de qué tan bien educados están sus niños, jóvenes y adolescentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, diputado. Te agradezco a ti, muchas gracias, muy amable. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.